Chicos, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Listo, gracias. Gracias a todos los que vinieron hoy en este último repaso del curso. Ahí estuvimos viendo los temas que nos comentaron. Me sorprendió a mí mucho personalmente el que bastantes votaron por gráficos. Así que hoy vamos a volver a ver esos criterios por los cuales em, ustedes tenían que pensar para elegir un gráfico. Entonces, bueno, sí. Bueno, la clase hoy la vamos a dar ambos, igual que la primera de todas. Entonces, voy a comenzar yo para cubrir la parte de condicionales, que fue también una de las más votadas. El uso de las funciones sí y yo. Voy a compartir pantalla. ¿Logran ver ahí? Excel. Sí, profesor, bien. Ok, perfecto. Sí, profesor. Listo. Ok, lo que vamos a cubrir aquí es, bueno, aparte del uso de estas tres funciones, sí y o, también nos comentaron bastante que las funciones anidadas los confundían bastante. El hecho de estar poniendo una función dentro de otra. Entonces, lo que a mí se me ocurrió tal vez para explicar esto de una mejor manera es desglosar la pregunta, como en varias secciones hasta llegar a la respuesta final. Y así van a ver, digamos, por qué es que se anida de esa forma, que es básicamente para evitar hacer estas, digamos, pasos intermedios, por decirlo así. Esta primera pregunta está pensada para el uso de sí, de la función sí simplemente. Entonces, veamos, Ignacio es el mayor de sus amigos. Esa es la pregunta. Aquí tenemos una pseudo tabla, digamos, esto no está con formato de tabla, pero digamos que se entiende que es una tabla. Voy a ponerle tal vez bordes. Y simplemente es el nombre de 4 de los que estamos dando estos cursos de Office y nuestras edades. Entonces, vamos poco a poco. Alguien, no sé si me quieren decir, tal vez por el chat, para hacerlo un poco más interactivo, ¿cómo puedo obtener yo la edad de Ignacio? Claramente sin ver la tabla y escribir aquí el número 21. Pueden abrir el micrófono, ponerlo por el chat. Y si no, lo comento yo, pero si alguien tiene una idea, me la puede decir. ¿Era con la fórmula de mayor a menor? No. No, solamente extraer el dato de la edad de Ignacio. Tan simple como... Profe, no era igual la casilla y dónde se quería poner. Muy bien, sí. En este caso, simplemente igual y la referencia a la casilla. Y en este caso, la edad de Ignacio está en C4. Y listo. Entonces vean que así yo puedo obtener la edad de Ignacio. Esto es lo que se conocía como una referencia. Ahora bien, si alguien me quiere decir, se le ocurre cómo extraigo yo la edad del mayor de sus amigos. O sea, la edad mayor de esta, digamos. ¿Alguien recuerda? Ahí usa el máximo, profe. Exacto. Entonces, Igual máximo y marca todas las edades. exacto. Marco el rango C3, C6 para que me arroje la edad mayor. Entonces vean que edad de Ignacio es simplemente la referencia a C4. Edad del mayor de sus amigos es el máximo de todas las edades. Entonces vean que estos dos datos son los intermedios para yo poder llegar a esa pregunta. Ignacio es el mayor de sus amigos. Entonces, ¿qué podría yo hacer aquí? ¿Se les ocurre? Ahí no es igual y si es verdadero o falso. Igual las edades y el verdadero, si es verdadero o falso. Exacto. ¿Y qué compararía yo en ese criterio? Tal vez. Y bueno, la que me respondió cualquier otra persona, ¿verdad? No es, en general. Básicamente lo que necesito comparar
para ayudarles un poco, es ver si la edad de Ignacio es la misma del mayor de sus amigos. Porque claro, si este número es igual a ese, significa que Ignacio es pues el mayor, o por lo menos tiene la edad mayor. Entonces, vamos a escribirlo como respuesta final. Podría ser si utilizo este criterio de esta celda. Si esta celda es igual a esta, entonces dígame que sí. Ese es el valor si esto se cumple. O sea, si B10 lo que hay en B10 es igual a lo que hay en B11, entonces él me va a decir que sí. Si eso no es cierto, entonces él me va a decir que no. Estos textos yo los pongo siempre sí, no, pero o sea, aquí podría ser cualquier otra cosa. Podría ser aquí, Ignacio es el mayor de sus amigos, o aquí Ignacio no es el mayor de sus amigos, o algo así. Entonces vean que a mí me arroja que no. ¿Por qué? Porque no se cumple que lo que hay en B10 es igual a lo que hay en B11. ¿Hasta aquí entendieron esta estructura? Sí, profe. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estas referencias intermedias, usted bueno, si alguien las quiere hacer para mayor claridad, siempre que estén trabajando con Excel no hay ningún problema, pueden hacer esto. Lo que pasa es que uno no siempre, digamos, uno siempre trata como tal vez de ahorrar espacio, o hay cosas que tal vez conforme vayan utilizando más Excel, van a saber hacer directo. Entonces, o sea, si yo no tuviera estas dos referencias a otras celdas que utilizaría en vez de B10, utilizaría lo que hay en B10, o sea, C4. Imaginemos que esto yo no lo hice, este paso intermedio. Entonces, en vez de B10, yo utilizaría lo que hay en B10, que ya vimos que es C4. Hasta ahí todo bien, digamos. Ahora, en vez de hacer referencia al 21 que está aquí, es este, porque vamos a imaginar que esto no está. Y vamos a hacer lo mismo con B11. Imaginemos que este tampoco está. Entonces vamos a usar lo que hay en B11, que es este max de C3 a C6. Entonces vamos a quitar esto. Y el resultado es exactamente lo mismo. Aquí es donde aparece esa anidación que ustedes nos comentaban. Vean que en el fondo, entonces, en realidad yo llegué aquí porque tal vez, como ya yo tengo un poco más experiencia con Excel, yo sé que max de esto me va a dar un número. Yo sé que esto me va a dar 23, o bueno, me va a dar el número mayor que hay aquí. Entonces yo puedo utilizar max aquí directamente. O sea, yo sé que esto me tira un número y que C4 también me tira un número porque en C4 hay un número. Entonces, lo pueden usar así directamente y aquí es donde aparece la anidación. Si a alguien le confunde esto, tal vez C4 no le confunda porque igual es una celda directa, pero tal vez este max sí, entonces puede hacerlo por aparte y después referenciarlo como hicimos antes. No hay ningún problema con eso. Es una cuestión de preferencia. Pero bueno, eso con respecto a la anidación. Pero entonces sí funciona así. Comprueba, en este caso, una igualdad. Y si se cumple, me arroja sí. Si no se cumple, me arroja este tercer argumento que es no. ¿Qué otros criterios podría haber aquí? Bueno, este es el de igualdad. Cuando estamos trabajando con números, podríamos utilizar, por ejemplo, mayor. Si C4 es mayor que el máximo de esos, mayor estricto, o sea, significa que C4 tiene que ser un número mayor que el máximo es que aquí claramente no se va a cumplir, porque 21 no es mayor que el máximo de ellos, que es 23. Pueden utilizar mayor o igual, o sea que de positivo de sí en caso de que también sean iguales. Pueden utilizar menor, menor, igual o diferente. Ese es el símbolo de diferencia. Si quieren ir tomando nota, todo bien. Ahorita de todas formas yo les voy a mostrar bastantes criterios. El punto es que aquí puede ir cualquier cosa que dé falso o verdadero. Vean que si yo pongo esto aquí, voy a copiar este criterio, y lo voy a poner en otra celda, por aquí, no sé. Igual, y pongo el criterio. Vean que me da falso.
aquí yo podría poner, por ejemplo, otras cosas. 3 es igual a 3. Verdadero. 3 es igual a 2. Falso. No sé. Hola es igual a olas. Es falso. Olas es diferente de olas. Verdadero. Ve, todo lo que ustedes pongan aquí como comparaciones, que me den falso o verdadero, es cual, todo eso puede ir como criterio del sí. Perdón. Puede ir como criterio del sí. En este caso es una comparación entre C4 y el máximo de ellos. ¿Qué otras cosas me pueden dar falso o verdadero? Las funciones i y o. Por eso es que i y o se usan normalmente en conjunto con el sí. Ya las vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Listo. Vamos con el uso de la función sí más i. Dice, Josué y Justin tienen 22 años o más. Que vamos a analizarlo aquí. Rápidamente vemos que Josué tiene 23, Justin tiene 22. Pero bueno, vamos a ir poco a poco para que entiendan cómo se llega a responder esta pregunta. Bueno, esto básicamente yo puedo decir que sí a esta pregunta si ambos tienen 22. Y ese es el propósito de la función i. Ambas cosas tienen que cumplirse para que dé el valor verdadero. Con solo que ya yo no tenga 22 o más, o Justin, entonces ya en ese momento yo no puedo decir que sí a esa pregunta. O sea, si alguien llega y me pregunta, José, ¿Justin tiene 22 años o más? Si Justin no tiene 22 años o más, yo no puedo decirle que sí. Entonces, más o menos ese es como lo que significa ese tipo de preguntas. Vamos poco a poco. La edad de Josué, entonces, ¿cómo la recuperaría? ¿Alguien que me diga? Con la referencia. Listo, entonces vamos a poner C3. La edad de Justin la hacemos igual. Ahora, Josué tiene 22 años o más. Vamos a ponerlo directamente como una comparación, como vimos ahora, con falso y verdadero. Por ejemplo, podría ser, esta es la edad de Josué. Entonces vamos a preguntar que si esa edad es mayor o es igual, porque dice, digamos, igual a 22 o más. Entonces, si esa edad es mayor o igual que 22. Ven que en este caso me dice que es verdadero porque 23 es mayor que 22. Justin tiene 22 o más, lo podemos hacer igual. La edad de Justin mayor o igual que 22. Me dice que también es verdadero porque es igual. 22 es igual que 22. Vean que aquí nada más me tira verdadero y falso porque esto no está dentro de un sí. Eso es nada más una comparación. Yo podría meter esto dentro de un sí que diga que sí o que no, depende de si se cumple o no. Respuesta final. Vamos entonces a poner. ¿Qué sería? Básicamente ver si esto dio sí y esto dio sí. ¿Verdad? Josué tiene 22 o más, Justin tiene 22 o más. Si ambas se cumplen, entonces yo debería decir que sí. Entonces sería la función sí. Y aquí utilizo i para poder comprobar ambas. Digamos, si esto y si esto. Entonces yo digo que sí. Perdón. Si no, yo digo que no. En este caso Dios sí. ¿Por qué? Porque estos son ambos verdaderos. Entonces, sí, yo puedo decir que sí. Ahora, estos pasos intermedios no siempre los hacemos. ¿Qué sería lo que normalmente va aquí en vez de estos pasos intermedios? Básicamente preguntar si Josué tiene 22 o más. Lo mismo que hicimos aquí, tal vez. Entonces sería mi casilla que es C3.
mayor o igual que 22. Vamos a ver cuál era la de Justin. Pero aquí, C5. Y aquí, que si C5. Vamos a ver. Es mayor o igual que 22. Sí. Entonces vean que es exactamente lo mismo. Nada más que aquí aparece esa como, ya se empieza a ver como más complejo. ¿Lo ven? Entonces por eso es que en algún momento, como vamos a ver en la última, si aquí en vez de esto hay otro i o hay otro o hay un o o algo así, entonces esto se empieza a hacer demasiado grande. Por eso es que tal vez lo estamos viendo hoy como paso por paso para que vean cómo es que se llega hasta aquí. ¿Entienden entonces cómo funciona la función i? O lo repito. Listo, perfecto. Ok, vamos con O. O en su momento yo la vi. Lo repito. Listo. Si es que acaba de llegar Mauricio. Lo que les decía es que, sí, no se preocupe. Lo que les decía es que la función i lo que hace es comprobar dos condiciones a la vez. Entonces, en este caso estamos preguntando, ¿Josué y Justin tienen 22 años o más? Para yo poder decir que sí a eso, yo necesito que Josué tenga 22 o más y que además Justin tenga 22 o más, las dos cosas. Con solo que una ya no se cumpla, yo tengo que decir que no. Entonces, para eso nos ayuda la función i. Lo que hicimos aquí fue como paso por paso. Bueno, se me había olvidado decirles, este documento yo se lo voy a pasar al final de la clase para que ustedes ya con más calma puedan ver cómo funcionan las funciones. Entonces les decía que, bueno, primero extrajimos la de Josué con una referencia a C3, la de Justin con una referencia a C5, que son donde están sus edades en esta tabla. Pregunto si Josué tiene 22 o más, simplemente con una condición. Bueno, esta casilla pudo haber sido la de arriba, pero esta casilla es mayor o igual que 22. Y esta casilla, que es donde está la de Justin, es mayor o igual que 22. Eso es nada más como para ir paso por paso, separar esta pregunta en dos. ¿Cuál sería la pregunta final? Que si esto es verdadero y que si esto es verdadero. O sea, que sí es cierto que José tiene 22 o más y lo mismo para Justin. Lo que pasa es que nosotros no siempre usamos estas casillas intermedias, entonces así es como termina la fórmula. Se utiliza la casilla inicial, C3, comparándola con 22, y C5 comparándola también con 22, dentro de un i. ¿Por qué? Porque yo no siempre hago todos estos pasos. Normalmente uno va directamente a la fórmula. Pero si alguien no tiene la experiencia con esto, no hay ningún problema con que haga pasos intermedios. La idea es aprender. En general, eso fue lo que dije. Vamos entonces con O. Ya para terminar. Aquí preguntan, ¿José o Gustavo tienen 23 años? Para yo poder decir que sí a esta pregunta, lo único que tengo que se tiene que cumplir es que yo tenga 23 años o Gustavo. O sea, cualquiera de los dos, no necesitan ser ambos, ven la diferencia. Tal vez Gustavo no tiene 23, pero yo sí, entonces ya con solo eso yo puedo decir sí. La idea de O es que alguna de las condiciones se cumpla. Entonces, hagámoslo rápidamente. Josué está en C3, la edad, venlo aquí. La de Gustavo dice que está en C6, entonces vamos a hacer la referencia. Aquí podemos ver que yo voy a cumplir y Gustavo probablemente no. Josué tiene 23, hagámoslo nada más con para no poner sí y todo eso, vamos a hacer simplemente la comparación. Mi edad, esta, es igual que 23, es verdadero. La edad de Gustavo es igual que 23, falso. ¿Cuál va a ser la respuesta final entonces? Pues básicamente estas dos unidas por un o esto, ¿verdad? Entonces sería como sí, y dentro del criterio del sí, vamos a poner entonces O para poder separar estas dos condiciones. Sería esta casilla y esta casilla. Sí, exacto. ¿Verdad? Aquí estamos asumiendo que tenemos estos pasos intermedios. Si sí, entonces sí. Si no, entonces no.
Y vean que en este caso me dio sí, porque con solo que se cumpliera esta, ya es suficiente. Si se hubieran cumplido las dos también, o solo Gustavo. Lo que pasa es que no siempre tenemos estos pasos intermedios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazar estas referencias por las originales. En este caso, C3 igual que 23 y C6, si no me equivoco, era igual que 23. Y ven que es lo mismo. Al final de cuentas, esto es haciéndolo sin pasos intermedios, como se haría tal vez normalmente. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, genial. Si alguien tiene alguna duda, lo pone por el chat. Esta es usando sí y o. No la voy a explicar por cuestiones de tiempo porque hay otros temas que hay que explicar, pero el asunto es que aquí estamos anidando 3. Vean la pregunta nada más como para que la analicen. Cuando yo les pase el documento ya lo van a poder ver con más calma. Preguntan, ¿Ignacio es el mayor y Josué es el menor? O bien, ambos tienen la misma edad. Entonces vean que aquí estamos hablando de varias anidaciones. La primera es un y. Tengo que comprobar al mismo tiempo que se cumplan ambas cosas, que Ignacio es el mayor y que Josué es el menor. ¿Verdad? Hasta ahí todo bien, es lo mismo que vimos aquí con Josué y Justin tienen 22 años o más. Hay que comprobar dos cosas que se cumplan. Por otro lado, preguntan que ambos tienen la misma edad. Esto no es ninguna función sí, digamos, y o, nada más es comparar mi edad con la de él, con un igual. Pero ambas vean que están separadas por un o. Entonces, tal vez no se cumple que Ignacio es mayor y Josué es menor al mismo tiempo, pero si se cumple que ambos tenemos la misma edad, entonces ya toda la pregunta daría sí. Ahí les puse el desglose, cómo obtuve la edad de Ignacio, cómo obtuve la edad del mayor, ¿verdad? Porque hay que ver si Ignacio es el mayor, y aquí lo preguntamos, que es básicamente comparar la edad de Ignacio con el máximo, la edad de Josué, la edad del menor, que es igual pero con min, y aquí pregunto si Josué es el menor, que es básicamente la edad de Josué, y el menor, que es el mínimo de todo ese rango. Hasta aquí lo que habíamos visto. Ahora hay que hacer un i de las dos que acabamos de hacer, a ver si es cierto que se cumplen al mismo tiempo. De hecho, en este caso no se cumple ninguna, entonces definitivamente va a dar no. Y vean cómo se empieza a hacer. O sea, en vez de, como tenemos que reemplazar por la fórmula original, que son esta y esta, sin pasos intermedios, digamos, entonces vean cómo se empieza a hacer de larga. El i tendría la que acabo de preguntar de Ignacio y la mía, que les acabo de enseñar. Si tenemos la misma edad, vean que es simplemente comparar la casilla de Ignacio con la mía. Y la respuesta final, que es este o bien, que va a unir estas últimas dos, vean lo grande que es. Hay un o que está uniendo todo lo que hay en el i y la comparación de nuestras edades que les acabo de enseñar. Y vean lo grande que se empieza a hacer. Sin estos pasos intermedios es difícil saber cómo se llegó ahí. Entonces se las dejo para que la analicen. Ok, nos solicitaron que tal vez hiciéramos un resumen de qué criterios se utilizan en la fórmula sumar sí, contar sí, promedio sí, porque algunos tuvieron problemas tal vez con lo del asterisco, o qué tienen que utilizar para ver qué de los valores que se están sumando, promediando, contando, son los que se van a tomar en cuenta. Entonces aquí les hice un resumen. Básicamente, si quieren comprobar que dentro de una lista de números son iguales a otro número, simplemente ponen el número. Digamos, tenemos aquí una lista, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 2, no sé por qué aquí hay otra fuente, pero bueno, vamos a poner la misma. Profe, yo no le escucho.
Perdón, ahora sí. ¿Me escuchan? Listo. Ok, les decía que para tener igualdad de números, entonces para yo ver cuáles números tengo que sumar, de acuerdo a que sean iguales a 3, digamos, entonces uso nada más el número 3 como criterio, o sea, como el segundo argumento. Si quiero que sea algo igual a un texto, eso no me va a servir para sumar ni para promediar, porque pues, estamos hablando de textos, no de números, pero sí me sirve para contar, por ejemplo, para contar las veces que aparece, vamos aquí, libro, casa, libro. Entonces, si yo utilizo contar sí sobre este rango, entonces, para yo poder contar eso, simplemente utilizo contar sí con criterio libro, entre comillas, porque es un texto. Si quiero que sea igual a algo que tenga una celda, digamos aquí, tengo perro, entonces yo puedo simplemente utilizar G3 como criterio. Digamos aquí. Bueno, estos son números, así que no va a funcionar, pero digamos G3 para que sea igual a lo que hay en G3. Aquí que había 3. Ahora, que sea diferente de un número, simplemente entre comillas, diferente de como está aquí. Aquí es entre comillas porque tengo que incluir este simbolillo. Entonces ya con esto, Excel quiere que yo sume aquellos números que sean diferentes de 3. Aquí sí lo podemos hacer, por ejemplo. Diferente de 3. Y en este caso también va que sumar 1, 2, 4 y 2. Ajá. Y eso suma 9 también, casualmente. Se suman los que no son 3. Si quiero que sea un texto diferente del libro, por ejemplo, que aquí solamente cuente casa, entonces sería así, de esta manera. Que sea diferente a lo que hay en una celda, entonces lo pongo así, concatenando la celda con el operador de concatenación, que es esta ahí comercial, a este textillo de estas cosas entre comillas. Si quiero que me cuente, que me sume los números mayores que 3, entonces lo pongo así, mayores o iguales que 3, mayores que lo que hay en una celda, mayores o iguales a lo que hay en una celda, y lo mismo para las minorías. En general, esos son como los criterios que pensé que pueden utilizar más. De hecho, son casi todos prácticamente. Vean que todos implican comillas, excepto el de igualdad numérica y la referencia a una celda. Igualdad, ¿verdad? El de diferencia sí tienen que usarlo. Ok, ahora aquí tenemos asterisco y signo de pregunta. Básicamente, asterisco, donde yo necesito X cantidad de caracteres que ignore. Como recordarán en la tarea, tal vez se ponían antes de pro, digamos, y después de pro para que solamente me tomara, digamos, pro en cualquier lugar, sin importar que hubiera antes o que hubiera después. Entonces, donde yo necesito ignorar X cantidad de caracteres, pongo un asterisco. Pero seguro lo agarro. Eso que lo bajo y lo dejo ahí, porque yo lo vi arriba. De hecho. Aló, sí, ahora sí. Listo, entonces les decía que donde yo necesito ignorar X cantidad de caracteres, pongo un asterisco. Donde necesito ignorar solo un carácter, eso no lo vimos en su momento, nada más se los puse para que lo sepan, es un signo de pregunta, si solo necesito ignorar uno. Por ejemplo, en el del Mac, si yo quisiera ignorar la I que hay al principio, podría haber puesto en vez del asterisco el signo de pregunta, pero porque yo sé que solo uno. Lo que pasa es que no hubiera funcionado porque digamos que eso es cuando hay exactamente uno. Si hay 0, no funciona. Entonces, los que simplemente se llamaban Mac no hubieran sido tomados en cuenta. Por eso es que se utilizó el asterisco. Este es 0, 1, 2 o la cantidad que sea, y este es específicamente 1. Y si estoy trabajando con referencias a celdas, los puedo concatenar con la I, que ya se los expliqué. Veamos este ejemplo. Aquí dice, buen, signo de pregunta, S. ¿Qué significa esto? Que aquí puede ir cualquier carácter, pero que sea uno. En este caso, que sea buenas o buenos, por ejemplo. Eso era como mi intención. Y le concateno H2. Aquí me equivoqué. Donde H2 lo que va a tener son los valores días, tardes o noches. Entonces vean que este criterio me sirve para contar, digamos que es contar lo que yo quiero hacer. Contar las veces que sale buenos días, buenas tardes o buenas noches.
porque H2, digamos que va a tener alguno de esos valores, depende del que yo ponga, o bien, y no importa si es A o O, porque aquí lo va a ignorar por el signo de pregunta. Porque es solo uno, digamos. Aquí incluso hubiera funcionado el asterisco, porque ya saben que el asterisco funciona para 0 o más. Estos criterios se los dejo ahí, ahorita se los paso para que los tengan a mano. ¿Alguna pregunta con esto? Listo. Para finalizar y darle la palabra a Ignacio que él siga con su tema, vamos a hablar un poquito de esta parte que son los argumentos. Ignacio les había subido este foro a Classroom, donde aparecen las funciones que vimos y los argumentos que tienen. Igual si ustedes las escriben en Excel, ahí como que van saliendo conforme ustedes van escribiendo. Lo único que tal vez quería que les quedara claro en esto es que cuando, vamos a ver, aquí, que cuando aparece estos paréntesis cuadrados en este for, significa que el valor es opcional, no es necesario que lo ponga. Digamos que se asume, ahí, bueno, Excel más o menos lo dice mientras ustedes van escribiendo o con aquel cuadro de insertar función. Se podía ver más en detalle eso. Y cuando dice unidimensional, que eso lo decía específicamente en la fórmula de, ¿dónde está? De coincidir, se refiere a que es un rango que está solo dentro de una fila o una columna. Por ejemplo, este rango. Que vean que tiene varias filas, pero no se sale de F. O este rango, que vean que tiene varias columnas, pero no se sale de 10. Eso es un rango unidimensional. ¿Por qué coincidir ocupaba que el rango fuera unidimensional? Porque pues coincidir lo que hace es tirarme en qué posición está algo que yo estoy buscando. Y claramente, si por ejemplo, yo tengo estos valores aquí como A, B, C, y si yo estoy buscando, no sé, A, entonces él me tiene que, yo tengo que darle un rango como una lista para que me diga, bueno, está en la 1, está en la 2, está en la 3. En este caso, coincidir me arrojaría 2, porque A está en la segunda posición. Si no fuera un rango unidimensional y yo, por ejemplo, tuviera la libertad de darle esto, que tiene varias filas y varias columnas, entonces él no sabría qué posición darme, porque digamos que ha estado aquí, entonces, ¿esta qué posición es? O sea, sería como, no sé, la fila 2, columna 2. O sea, tendría que darme como dos valores y así entonces no es como funciona coincidir. Entonces, si dice unidimensional, sepan qué es eso. Solo pueden dar como un fragmento de fila, un fragmento de columna. Les dejé estas anotaciones aquí para que las tengan en cuenta porque son importantes. Y el forro está en la plataforma, pero igual se lo puede volver a pasar. Aquí entonces dice para qué sirve cada función y lo que necesita. Y bueno, con eso termino esta parte. Ahora no sé si Ignacio puede continuar. Sí, claro. Listo. Ok, un momento. Es para pasar esto aquí. Ok, Excel. Y está. Ok. Dígame si se está compartiendo, porfa, para estar seguro. Sí, profe, se ve bien. Ok, voy a probar algo sobre los cuadros de texto. Voy a poner, por ejemplo, ¿ven este cuadrito de la tabla? De crear tabla. Sí, ok. Es que es por si acaso que no pasa lo de la vez pasada. Y por ejemplo, en el de datos, este que es un cuadro. Ese también se ve, sí. Ok, qué dicho. Bueno. Ok, bueno. Espero que se encuentren bien y gracias por venir a esta última clase. Yo lo que voy a ver es un toquecito más que todo, bueno, estos nombres de las hojas que están aquí abajito. Y para cubrir más que todo dudas con respecto a eso, ya que vi que mucha gente tenía
bastantes dudas. Eso es lo que vimos más que todo en el total de la encuesta. Bueno, empezando por buscar H, después vamos a ir un toquecito con buscar V, más o menos ver un toque de izquierda y derecha y decirles una cosa con respecto a la tarea programada que salía esto. Un toque con lo del desplegar listas de datos, que unos me estuvieron diciendo que tuvieron unos problemitas, ahí varias gente puso. Y también revisión y vistas, alguien nos puso en la encuesta, pero no nos dijo exactamente qué es lo que quería ver, entonces vamos a darle una repasadita a este, básicamente revisión y el cuadro de vistas, más que todo para retomar eso, si es que tal vez pudo ser que no pudo llegar a esa clase. Entonces empecemos. Ok, buscar H. Vamos a retomar exactamente de qué es lo que es buscar H. Ok, como si se fijaran en el forrito que estaba mencionando hace un momento, buscar H lo que dice es, ok, buscar H busca de manera horizontal en la primera columna de una matriz, que una matriz es un cuadro no unidimensional, sino de 2 dimensiones, en este caso como la que no mencionó Josué, por ejemplo. Unidimensional sería esta sola línea o esta sola columna. En cambio, en este caso nosotros vamos a trabajar con una matriz, que una matriz es, en este caso, de 2 dimensiones, o sea que tiene 2 valores. Por ejemplo, como vemos, este valor 50.08 sería en la celda, si esto fuera 1, 1, 1, 2, entonces esta sería 1, 2 y esta 2, 2, ese valor. Entonces eso se va a entender. Sí. Ok. Bueno, si alguien tiene una duda, me avisa. Ok, entonces, la idea de que nosotros trabajemos con una matriz, en este caso, es que Excel, al usar la función de buscar H, en este caso, nosotros vamos a buscar siempre Excel va a pedirnos, ok, denos una matriz. Ahora, además de esa matriz, ¿qué quiere Excel que se nos dé? Ok, deme, además de eso, una fila que tenga números así, ordenados, o sea, de menor a mayor o al revés, ¿verdad? La cosa es que Excel sepa identificarlos de esa forma, porque además, por ejemplo, en la tarea, eh, con buscar H, si nosotros le decimos un valor de un solo y no le decimos, ok, deme varios, puede ser que ese joda. Por ejemplo, en la tarea, como está diciendo, nosotros trabajamos con la columna de producto y nosotros le decíamos de la de producto usando buscar H, devuélvame el valor tal. Entonces, si nosotros hubiéramos trabajado eso distinto, tal vez no hubiera servido la función. Pero bueno, más que todo, buscar H, úsenla en contextos que ustedes tengan datos horizontales y después de esos horizontales tengan los datos de cada valor correspondiente estén básicamente viendo en dirección para abajo, como están aquí. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, en el 8, ¿cuál es el valor que se encuentra en tal posición del 8? Entonces, en ese contexto, ustedes pueden sacarlo. Como les dije, si ustedes quisieran trabajar con los valores de la forma vertical, más bien que, por ejemplo, esto se encuentre, como vamos a ver con buscar V, ok, que más bien estén valores así, y ustedes quieren un valor de la derecha, por ejemplo así, como los en la tarea, entonces en ese caso sirve más usar buscar V. Retomamos con buscar H. Entonces, por ejemplo, si nosotros, en este caso hice este pequeño cuadro para recuperar los datos más rápido, pero ya vamos a ver más o menos en detalle esto. Ok, si yo quiero uno de estos datos, ok, entonces, digamos que yo quiero algún valor que se encuentre en la columna de 8. Entonces, vamos a ver, yo quiero el valor 8, ¿verdad? Después, ¿qué número de fila quiero a partir de eso? Ok, como yo les estaba diciendo, si esta es la matriz de datos,
y buscar H siempre busca en la primera fila de esa matriz que estemos trabajando, no podemos decir que nosotros queremos el primer valor de esa matriz. Porque, ¿qué pasaría si nosotros les pregunto? ¿Qué pasaría si nosotros les decimos, devuélvame el número 1, o sea, el primer valor de la matriz? ¿Cuál sería? ¿74 o me devolvería más bien el 8? El 8. No. Ok, si le decimos el primero, va a dar error. No daría error, pero es que no, o sea, nosotros no estamos buscando el 8 realmente. Nosotros estamos buscando este. Y si le decimos el primero, no estaríamos, ¿para qué sacamos el 8 de la 8? Digamos, nosotros la idea es que ustedes saquen a partir de la matriz valores que estén debajo de la primera fila, que en este caso es esta. O sea, por ejemplo, alguno de estos porcentajes que se encuentran aquí, que ustedes tal vez pretendan usar para alguna otra cosa. Entonces, por ejemplo, si ustedes sacan el 2, esto no está en porcentajes, perdón. Que ahora sí. Ok, entonces, si ustedes quieren sacar el 2 y el 8, entonces ustedes lo obtienen así. Pero es que, digamos, si ustedes sacaran el 1, ignoren ese 800, es que lo convierte este 8 en 800, pero es ese 8. Entonces, digamos, si ustedes quieren sacar el primero, no tendría como sentido en el contexto que estamos trabajando, porque la idea con buscar H es que siempre devuelva un número después del, o sea, igual o mayor al 2 hasta lo que alcance esto, ¿verdad? Que sería el rango de la matriz que ustedes le dan. Por ejemplo, esta matriz tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces 12 sería el máximo valor que le podríamos dar. Por ejemplo, 12 sería este 25 que se encuentra acá, que lo convirtió, como no todos son porcentajes, mejor quitémosle esto. Ok, 11 sería el mayor. Y en este caso, si nosotros le diéramos un número mayor al de la matriz, sería 2, que ya no estaría dentro de la matriz que estamos trabajando. Ok, ahora veamos la fórmula por sí sola. Ok, esta es la fórmula. Vamos a ponerla en una casilla por aparte. Y vamos a verla, a fraccionarla básicamente. Aquí voy a poner, como les había dicho, esto para poder ver la fórmula y no exactamente lo que ya hace. Después vamos a sacar lo que está dentro de la fórmula otra vez. Y ahora vamos a ver qué hay aquí. Te voy a hacer zoom a la fórmula. Entonces, buscar H. Primeramente, este si error lo puse por cosas de core nada más para que tire este pequeño error que se encuentra aquí. Y con respecto a lo que tira ahí, ¿verdad? Que es lo que está aquí, buscar H, como vimos con Josué, usamos una fórmula adentro de otra fórmula. Entonces, en este caso, si nosotros hiciéramos que el buscar H, por ejemplo, fuera acá, bueno, este valor es erróneo, pero vamos a poner uno que sea correcto. Por ejemplo, este. Entonces, nosotros decimos, quiero buscar el número 8 en esta matriz. Por ejemplo, si nos ponemos encima de esto, vamos a ver cuál es la matriz que le está tomando, que sería todo esto que está de color rojo. Un momento para alejarme. Si vemos la fórmula, él toma todo esto de color rojo, que sería el segundo argumento de buscar H. Como aquí, matriz a buscar en. Después, el primer valor es el valor que nosotros buscamos, o sea, en la primera fila, como es buscar horizontalmente. Entonces, nosotros buscamos el valor 8 en esta primera fila, eso es lo que él hace. Y después B14, que se refiere a este 11, él devuelve en esa fila, o sea, el valor en ese 8, devuelve el 11º elemento que encuentra ahí. Entonces sería este 258. Este último, como les habíamos dicho, y ven como dijo Josué, es un valor, ¿cómo se llama? Opcional. En este caso, lo que representa es que sea una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta.
En este caso es una coincidencia exacta y vamos a seguirlo trabajando siempre así. Ok, para que siempre los datos es mejor que sean exactos, porque coincidencias estimadas no las vamos a trabajar en ese caso. Ok, entonces, vuelvo a decir, ¿qué hace buscar H? Buscar H busca en la primera fila de una matriz y después de hacer eso, con respecto a si es que encuentra el dato, ¿verdad? Si es que encuentra ese que ustedes les dan aquí, él dice, ok, devuelva el valor del número de fila con respecto a eso. Entonces, yo encuentro el 8, devuélvame el 11º valor en esa columna. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y él me devuelve el 258. Y en ese caso, eso es básicamente lo que estaría haciendo la función. ¿Queda un toquecito más claro? Una preguntita. Sí, claro. Bueno, en este caso usted le puso es que le pusiste A14 porque usted puso la tabla abajo. En el caso Ajá, normal sí. de nosotros sería H1, el valor a buscar, H1. ¿verdad? Sí, digamos, si ustedes quisieran ¿Verdad? ingresar así. O, Ok. digamos, no necesariamente H1. Podría ser directamente el 8, como estamos en este caso, Ah, ok. y el 11. En este caso yo lo hago así para que sea como más dinámico. Y Ujú, ya ujú. como vieron con Josué, que usar valores directamente a otra celda. Y Si la yo le otra quisiera cosa, hacer eso, ajá, sí, ustedes perdón. ven. Sí. Que es que siempre que pongan matriz, porque yo cuando empecé a hacer las funciones, yo me guiaba por lo que le va saliendo ahí, ¿verdad? Entonces yo decía Ajá. matriz, para mí matriz era todo, desde A1, en este caso hasta el lado 11, ¿verdad? Ujú. Que incluía el encabezado y todo, pero hay momentos en que después yo vi que no había que incluir el encabezado. Entonces ¿Para siempre que el me, buscar H o para otra función? es que ahorita no me acuerdo si, o sea, lo que quiero saber es si siempre se usa las matrices con el encabezado o hay momentos en que en algunas funciones no. Buscar H y buscar V supongo que sí porque te estoy viendo que la estás usando. Ajá. Pero ahí habrá otras funciones en que no se pone la matriz completa con todo y encabezado. Por ejemplo, en el índice. En el índice, si usted quisiera trabajar directamente con los valores que se encuentran en la matriz, estamos hablando de pares ordenados. En este caso, como les dije, un 1 y un 2. Quiero que devuelva el índice del valor que se encuentra en la posición 1, bueno, en la fila 1, columna 2. Entonces yo directamente me refiero a los valores que están en la matriz. Si yo tomo el encabezado, él me va a devolver otro valor que no es el realmente que yo estoy queriendo. Y digamos en la tarea, si ustedes recuerdan, había que trabajar directamente como sobre estos datos. Porque si nosotros incluimos producto, va a darnos un valor, puede que sea menor, ya que estamos incluyendo un dato más. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos aquí, en esta que era la tarea parecida, nosotros tenemos 23 filas. Pero si solo seleccionamos los datos que se encuentran realmente como datos de matriz, tenemos 22, entonces uno menos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le decimos, devuélvame el valor que se encuentra en la fila 1 y columna 2, ¿qué va a pasar ahí? Si incluimos esto, el encabezado va a volvernos precio. Y no nos va a volver, por ejemplo, el valor de los AirPods. Ok, entonces cuando nos pidan devolver valores, no hay que incluir encabezados. Básicamente es guiarse ustedes por lo que por la función que están trabajando. Y más que todo porque en la mayor parte de casos es muy específico que usen el encabezado o no. Entonces, básicamente, casi que en todos los casos no se utiliza. Ok, está bien, gracias. Perfecto. Ok, entonces espero que con eso buscar H les quede claro. Más que todo, porque buscar V es exactamente lo mismo, solo que con los datos verlos de otra manera. Entonces, vamos a pasar a buscar V y verlo con un toquecito de datos grandes, medianos y pequeños. Ok, buscar verticalmente yo siento que se entiende más que digamos que buscar H, porque en contextos así es más fácil verlo con producto y el precio del producto. Un nivel y el costo de ese nivel, el nombre y una edad.
usted puede incluir más datos aquí como residencia, por ejemplo, residencia. Además de la residencia, otro dato, pero ¿qué pasa ahí? Ya los datos dejan de ser verticales, pasan a ser horizontales porque hay más de 2 datos, entonces ustedes pueden también usar buscar H. Ese es el asunto. Entonces, verticalmente casi que siempre se trabaja con 2 columnas para que sea más fácil de usar. Entonces, ahora sí, vemos cómo se usa. En esta, de igual forma, se incluye el encabezado, primeramente porque yo le digo, ok, devuélvame, bueno, perdón, en esta no necesariamente se incluye el encabezado. En esta, yo le digo, devuélvame estos valores de aquí, de la columna producto. Si yo le digo, ok, devuélvame el precio del iPhone 12 en la columna que es, bueno, sí, el iPhone 12 directamente. Entonces, yo busco directamente sobre estos valores de aquí. En buena teoría, podemos decir que esos son los encabezados que se encuentran ahí. No sé si se entiende. Pero digamos, ustedes básicamente dicen, estos son los encabezados de la columna. Pero digamos, aunque aquí haya un producto, este producto nada más dice que estos son productos. No necesariamente eso. Pero digamos, en este caso, si yo le dijera, ok, devuélvame también con buscar H el producto que se encuentra en la 11ª posición, yo le digo, ok, igual a producto, que era por ejemplo lo que salió en la tarea. Yo les decía, ok, usen buscar H en producto, en esta matriz, que sería esta toda acá, y además de eso, devuélvame el 11º valor, que era algo que decía en la tarea. Ven que también se puede usar buscar H. Y vamos a ver cuál es el 11º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En ese caso, ¿me lo devolvió bien o me lo devolvió mal? Ese sí es el 11º elemento de los datos, ¿o no? No. Exacto. Entonces, ven, ahí más bien lo que yo tengo que devolver es el 12º sobre los datos. Esos son toquecillos que hay que hacer. Entonces, Sí, perdón, yo hice eso en la tarea, yo sí, incluí, no, por eso le preguntaba, yo incluí el producto. ajá. Sí, no, exacto. Eso se los tomamos una o la otra, porque mucha gente lo hizo de las dos formas, pero es que sí se puede confundir. Ok, entonces básicamente era esto. Ahora, además de eso, por ejemplo, si yo directamente incluyo estos datos, ¿qué va a pasar? Y le digo el 11º. Ok, no me va a decir eso porque él no sabe cuál es producto. O sea, el primer valor que ocupa él siempre tiene que estar incluido en la matriz. Entonces es un problema. Digamos, aquí estás buscando H de una forma que no realmente tiene sentido usar buscar H. Pero es más o menos para que se den una idea. Que digamos, por ejemplo, si aquí hubieran varias columnas de estas, yo le podría incluir estas y decirle, ok, devuélvame buscar H de, por ejemplo, el valor enunciado. Y me devuelve lo mismo. Digamos que ven que también se puede usar de esa forma. Pero si yo realmente lo quiero usar de manera vertical, ¿cómo lo uso? Ok, voy a hacer un toquecito más de zoom. Ay, Dios. Ok, ahí está. No mucho. Ahí está. Ok, entonces, si yo quiero usarlo, buscar V, yo busco de manera vertical sobre los datos que se encuentran en la columna de producto. Digamos que yo quiero buscar, voy a ingresar el dato aquí directamente. iPhone 12, como les estaba mencionando. Ay, Dios. Vamos a escribirlo aquí mejor, Navarro. iPhone 12. Entonces, si yo pongo eso, que yo le digo, busque en estos datos de aquí, el iPhone 12, y como les decía, de igual forma que en buscar H, él busca en la primera columna, es en ese caso. Entonces, si yo le digo que me vuelva el primer valor, él me va a volver lo más seguro, lo que es el iPhone 12.
Entonces, en ese caso, yo no quiero el primer valor. Si yo quisiera realmente el de la columna precio, yo estoy hablando si la de producto es la primera, entonces la de precio es la segunda. Entonces, en ese caso, yo tendría el precio del iPhone 2. Y buscar H se usa así en todos los casos. Digamos, si ustedes la logran entender, es muy simple. Digamos, con este nivel que se encuentra en este lado, que yo quiero buscar, en esta tiene más sentido usar buscar V, por la simple razón que, digamos, ustedes digan, ok, ¿cuál es el costo del nivel 6? Entonces ustedes dicen, ok, voy a buscar el nivel 6 en estos datos de aquí y quiero que me devuelva su costo. Entonces, como estamos hablando de que la columna de nivel es la 1, entonces la de costo sería la 2. Por eso es que, digamos, buscar V tiene mucho sentido en contextos así. Digamos que devuelva, si yo tengo un valor a la izquierda, devuélveme el de la derecha. Entonces, como ven, en este caso es 8800. Ok, por ejemplo, como Josué estaba diciendo hace un rato, otra forma para obtener esta edad usando la función de buscar V, obtenga la edad de Josué. Entonces, yo quiero buscar V, quiero que me devuelva de estos valores de... Ay, perdón, no, eso no era. Quiero que me devuelva la edad de Josué. Ay, Jesús, con esta fórmula. ¿Qué se pone? A ver, Josué, yo quiero que de esta matriz de datos me devuelva su edad. Entonces, yo quiero la segunda columna. Entonces, de esa segunda columna, devuélveme su edad. Exactamente. Ay, algo puse mal. A ver. Y qué raro, porque no me devolvió el dato. Esto está como texto. Ah, ya, es que se me fue un espacio aquí. Ya, vamos a ver. Que ahora sí. Sí, creo Ya. que es que en la tabla hay un espacio. Sí, listo. Vamos a ver. Ok. Y a ver los demás. Sí, sí, ahora sí. Entonces, ven, esa es otra forma de recuperar también la edad. Por ejemplo, si ustedes quisieran de esa tablita que hizo Josué, si quieren hacerla como una forma dinámica. Y si quieren ponerlo aún de una forma dinámica, pongan el nombre aquí y referencien, por ejemplo, ese nombre. Esa es una forma de las más comunes que ustedes van a ver en las que se usan este tipo de funciones. Por ejemplo, piensen que estas tablas se encuentran en una hoja aparte que se llama listas de datos, por ejemplo. Ustedes dicen, ok, yo tengo esa tabla y la tengo que usar, por ejemplo, con un montón de nombres aquí más. Ustedes dicen, ay, pero Dios, es que estar yendo a esa tabla y recuperando el nombre de cada persona, no, es muy tedioso. Entonces ustedes pueden poner directamente el nombre, como estamos haciendo en este caso, y decir, de esa tabla, el que se llama Josué tiene tal edad, devuélvame ese valor de la edad. O también, como les dice, puede ser la residencia. Yo sé que la residencia se encuentra en la segunda, en la tercera columna, entonces vamos a poner A, B, C. Entonces, yo quiero la residencia. Aquí podemos usar una combinación de funciones, pero yo quiero la residencia. Yo sé, digamos, como yo sé cómo está hecha esa tabla, yo sé que ese valor está en la tercera columna. Entonces, yo le puedo poner aquí tercera columna. Perdón, tengo que actualizar la matriz. Como ven, me dice que es la residencia B. ¿Qué podría yo hacer para dinamizar esta residencia? Como dijo Josué, yo podría usar una función aquí adentro. Coincidir la posición relativa con respecto a esto, que es el valor buscado. Esto ya es mucho loco, pero digamos, pueden hacerlo así. Y coincidencia exacta. Y de esta forma también obtienen el valor de forma dinámica. Entonces, si yo quiero la edad, más bien, él me la devuelve ahí. Y si yo quiero el nombre, entonces me devuelve el nombre. Entonces, es otra forma de la que pueden usar la función. Igual, yo les voy a pasar este documentito más o menos para que ustedes queden la idea y se den más o menos, ven cómo se usó esta función aquí. Yo sé que tal vez los usos fueron muy básicos, pero es que tal vez fueron muy rápido, pero es que
la función en sí no tiene como que mucho que desarrollarle por cómo está hecha. Tal vez hay unas como las de I y la O que explicó Josué que tienen millones de combinaciones que pueden haber. Pero digamos, lo más básico que ustedes pueden hacer es como les dije al inicio. Ustedes nada más ponen como el primer valor, ustedes ponen el que quieren buscar. En este caso puede ser el 6. Después, devuélvame el de la segunda columna sobre una matriz dada y ese es el valor que yo quiero. Y eso es más que todo lo que pueden hacer. Y ustedes obtienen, por ejemplo, yo sé que este es el costo. Costo del nivel. Entonces, si en algún momento ocupan usar algunos datos que estén así, recuerden usar buscar V para obtenerlos más rápido. Y si ocupan buscar datos que están así, como para la derecha, usen buscar H. Ok, ¿les queda claro hasta el momento? Profe, usted puede hacer un ejemplo de buscar H. Es que esa fue como la que más me enredó a mí. Ajá. Pero usando la tablita de insertar función para ver los pasos. Ah, claro. Ok, Gracias. ¿para qué hora es? Vamos para estar seguro. Ok, 16. Ok, buscar H. Entonces, hacemos la tablita de insertar función. Es básicamente lo mismo. Entonces, vamos a ver. Buscar H. Mejor voy a poner buscar, porque no quiero buscarme. Quiero buscar H, entonces la vamos a aceptar. Aquí ya tenemos esto. Es de la misma forma en la que la estamos trabajando, solo que aquí es más de una manera que es más entendible. Como estaba mencionando la compañera, que sorry que no vi el nombre. Pero, ok, en este caso. Nosotros queremos buscar un valor. Por ejemplo, en la tarea. Digamos que la tarea dice, ok, devuelvan el valor. Ok, en la columna del valor 11, devuelva el séptimo elemento. Entonces, yo quiero buscar el valor 11. ¿En qué matriz estamos buscando? Ok, en este caso hay que incluir este encabezado. Sería toda esta. ¿En qué fila? Acabamos de decir que en la fila 7, ¿verdad? Pero como estamos realmente hablando de los valores de por sí solos que están en la matriz y no tomando en cuenta los encabezados, tendría que ser el 8. Entonces, ¿por qué el 8? Ok, entonces recordemos. El encabezado no cuenta como valor de la tabla, entonces hay que tomar a partir que los valores de la tabla son los que están después del encabezado. En buscar H, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero realmente ese es el 8, porque si tomamos en cuenta el encabezado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso porque estamos trabajando con toda la matriz. No podemos decirle que trabaje con los valores directamente a la tabla porque ocupamos decirle con respecto a la primera fila, en este caso el encabezado, que busque el valor correspondiente. Si no, él no sabría cómo guiarse de cuál es el valor 11. Entonces, ordenado, como les estaba diciendo, ok, falso, perdón, sí, falso. Y de esa forma, como ven, nos devolvió el que estamos buscando. Columna 11, ¿verdad? Y valor 8, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, 7, pero es el 8 del total, entonces es el 2, 5, 6. Entonces si le damos igual, ahí lo obtenemos. No está en porcentaje, pero si lo ponemos en porcentaje, como vemos, es este valor. ¿Queda más claro para el que preguntó? Que no me pude fijar quién fue. Sí, Perfecto. muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Ok, izquierda y derecha. Ok, esa función yo sé que a mucha gente, por lo que vimos en clase, tal vez le dio un toque se perdieron mucho, pero yo siento que tal vez es una función que es muy fácil de usar, pero tal vez a la forma que la presentamos en la tarea fue un toque muy medio tedioso.
más que todo, no complicada. Más que todo, nosotros pensamos en mejor eliminar la pregunta de la tarea y darle los puntos, porque sí, tal vez sentimos que por la forma que la expliqué yo en clase fue muy simple y tal vez la idea mía era que pensaran, pero y tal vez preguntaran con respecto a ella, pero es que casi nadie preguntó, o los que preguntaron, sí tratamos, pero no fue mucha gente igual, entonces sí mejor para no quitarles, porque mucha gente también tuvo esa preguntilla medio mala, entonces para no herirlos con esos puntillos. Pero bueno, para verlo más o menos cómo se usa ellas combinadas. Ok, yo sé que tal vez eso es medio loco cuando ustedes lo escuchan así. Pero ok, vamos a ver. Vamos a hacerlo con 3 textos. Uno medio grande, otro más o menos y uno pequeñito. Empecemos con este grande. Ok. ¿Cómo hago para yo extraer? Solo vamos a extraer una palabra, porque 2 es muy largo, yo siento. Si no duramos tanto. Digamos algo que esté en el puro medio, así como alguien. Y en esta vamos a extraer solamente cantidad. En estas 2 está bien. Ok. Entonces, ¿cómo hago yo para extraer a alguien usando las 2 funciones? Ok, alguien me dice cómo funciona cada una de ellas por aparte. Bueno, la de izquierda entiendo que extrae los caracteres que están del lado izquierdo. La palabra va al principio de la casilla y la de derecha serían los que están del lado derecho o los últimos caracteres. Correcto. Entonces, ¿qué haríamos nosotros para extraer ese alguien usando las 2? Ok, puede usarse ya sea primero izquierda o primero derecha. ¿Por qué? Porque las 2 funcionan igual, pero al revés. Entonces, si yo le digo, ok, usando izquierda inicialmente, ¿cómo yo extraigo ese alguien? Ok, usando solo izquierda no puedo. Pero si yo combino las 2, sí puedo. ¿Cómo? Ok, izquierda va a decir, ok, de estos caracteres que hay aquí, extraerlos hasta alguien es lo que uno tiene que hacer inicialmente. O sea, entonces, ¿hasta qué carácter está alguien? En este caso está hasta el 104, si no me equivoco. Entonces ven, directamente lo último que yo extraje con eso es el alguien. Entonces esa es la idea inicial. Si con izquierda yo extraigo lo primero, que sería hasta el alguien, después con derecha yo a esa le extraigo el alguien de nuevo. Entonces, como yo este texto es un texto del texto, vamos a decirlo aquí hasta el texto, vamos a hacer aquí un poquito más. Y se volvió loco esto, vamos a darle formato, ajustamos el alto de fila automáticamente. Entonces, si primero usamos izquierda, después derecha. Y de la misma forma sería al revés. Entonces, como ya nosotros extrajimos un texto hasta aquí, nosotros lo que hicimos fue minimizar el texto que había en total. Entonces ya nosotros eliminamos todo lo que está después de alguien. Después de extraer hasta ahí, nosotros decimos, ok, ahora usando derecha de este texto, extraiga alguien. Derecha extrae del final para la izquierda. Entonces, ¿cuántos caracteres serían? Serían el largo en caracteres que tenga alguien. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si extraemos 7, podemos tener la palabra directamente. Ok,
¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Yo sé que Josué esto ya lo había explicado en la solución de la tarea, pero más o menos para repasar otra vez. Ok, entonces como ven, es la misma idea con esto, igual con cantidad. Ahora hagámoslo primeramente usando derecha. Si yo extraigo con derecha, yo tendría que saber dónde está cantidad. Texto muy largo, de alguna manera saber la cantidad de caracteres sin contando. Que vean, la forma más fácil de Anixia es esta, vean. Voy a compartirles bueno, el bloc de notas. Entonces, por ejemplo, si ustedes, déjenme ver, como el bloc de notas todo el mundo lo tiene, entonces es una forma que les sirve a todos, en la cual pueden ver eso muy rápido. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el bloc de notas. No, ok, ahí en buena teoría se ve. Me avisan si no. Sí, sí se ve. Sí. Ok, entonces, digamos que ya tengo esto. Ok, primero, ¿cómo hacen para que el texto se vea y no tengan que estar haciendo esto? Porque si no, si es un texto muy largo, es muy incómodo. Entonces, ustedes pueden hacer este formato y la primera opción, y él les va a hacer acomodar el texto para que quepa bien. Entonces, vean, ustedes ven que aquí salen algo, aquí esto, a mí me sale en inglés, pero a ustedes les debe salir algo parecido. Si ustedes comienzan a marcar texto, ven que eso va aumentando. ¿Qué significa ese aumento? Que ahí es hasta donde yo estoy. Entonces, por ejemplo, si yo me voy hasta alguien, ¿cuál es el último carácter? 105. Pero 105 se refiere al que está después del que yo marqué. Entonces, 104 sería, entonces tienen que restarle uno menos a este hasta donde ustedes están. Entonces, por ejemplo, si ustedes alguna vez lo ocupan para otra cosa, es algo que sí les puede servir mucho. Entonces, por ejemplo, hasta ahí, perdón. Hasta ahí menos, bueno, tiene que hacerlo desde el inicio, perdón. Hasta ahí menos 1. Entonces, ven, como ya se dieron cuenta, ahí estaría. Ok, ahora al revés. Aquí más bien, sí. Si no me equivoco, pero. Ok, yo creo que sí. Digamos, al revés, más bien sería hacerlo así. Restándole hasta aquí. Entonces, yo sé que aquí está en la columna 98. O mejor dicho, yo sé que aquí está. Bueno, mejor, para sacarlo más rápido. ¿Cuántos en total hay? Ay, no lo marqué. Que hay 178 al último. Y hasta aquí del alien hay 97. Entonces 178 menos 97, si no me equivoco. Y ahí les daría el número de donde esté ese otro. Pero ven que a veces es medio tedioso hacerlo primero al revés. Sale más a cuenta de hacerlo directamente con izquierda. Entonces, si no me equivoco es 87. Va a cambiar el Excel. Ok, me avisan si se ve. Sí. Ok. Ok, derecha. Ay, no. Esto. Espera, no, aquí. Acá. Derecha este. Ay, que no se ajustó. Que entonces me equivoqué. Probar restar un toquecito. Voy a ponerlo en 80, a ver si tal vez. Casi 81. Bueno, ahí está. Entonces ven, sería lo mismo al revés, pero hay que estar viendo como contar del final para algo es más difícil, a menos de que esté al puro final, que sí es más fácil, pero es más fácil contarlo desde el inicio hasta algún punto. Entonces es más fácil usar primero izquierda. Y ahora de esta podemos aplicarle directamente
derecha. Perdón, izquierda. Entonces, este texto le contamos 7 caracteres, que sería de la misma forma que le contamos antes. Y ahí está el alguien. Entonces, ahí hay 2 formas. Mejor vamos a hacer esto que por tiempo, yo creo que con eso se entienden. Entonces, vamos a dejarla así y voy a pasar al tema que sigue, porque si no, yo creo que no nos va a dar tiempo. Más por la hora. Un toque. Profe, rapidito. Diga. Si cuando hay un texto tan largo como el que está usando usted ahora, o el de la tarea que era 3 veces más largo porque tenía 700 y resto caracteres, hay una función que yo me encontré investigando que se llama extrae. Al extraer yo, me simplifico la vida, claro, no uso ni derecha ni izquierda, pero llego al mismo punto. Ya en la vida normal yo podría usar ese en lugar de hacer la combinación de derecha e izquierda, ¿no? Por supuesto, claro. Nosotros estamos usando derecha e izquierda por la misma idea que yo les estaba mencionando, para que ustedes pensaran un toquecito más. Porque digamos claramente, sí, extraer, si ustedes la usan aquí, yo le pongo que extraiga a alguien. Y hay que contar igual, pero es mucho más rápido que hacer, yo pienso, las 2. Sí, exacto. Posición inicial, que sería... Vamos a ver. Yo que es acá. Y el número de caracteres, que habría que ver cuántos hay en total. Que en este caso yo creo que hay 178. 79, vamos a poner así. Bueno, en buena teoría sí se puede así, pero digamos, básicamente, no es que no sé si es esa, porque no sé si este Excel se llama distinto, pero sí, extraer funciona de la misma manera, o sea, ella trabaja distinto, pero se hace la misma función, mejor dicho. Pero básicamente, sí, o sea, es más fácil usar otro tipo de funciones para muchos de los casos a veces, porque a la forma que nosotros estamos viendo esto, era como para que ustedes pensaran o vieran un uso que se le puede dar a este tipo de función. Ya, entiendo, Katia. Pero sí, no, tranquilos, esa pregunta al final de la nota, nada más súmenle, si no la tuvieron buena, bueno, no, mejor dicho, si la tuvieron buena, no se le suma nada. Si la tuvieron mala, más bien van a tener 6 puntos en la nota, cualquier cosa. De esa tarea, al final nosotros los vamos a sumar a todo mundo. Entonces, igual les vamos a dar un desglose a cada uno de cuál fue la nota final. Ok, entonces voy a continuar porque si no, no nos va a dar el tiempo. Entonces, ok, ¿entendieron más que todo y ahora sí de la izquierda y derecha? Ok, perfecto. Entonces, vamos a pasarlo a desplegar listas de datos. Así rápido, ¿qué había que hacer para que estas tablas tuvieran un nombre específico? A ver si se acuerdan. De un solo, las 5, ¿cómo hago yo para que tenga un nombre? Por aquí en datos, hay algo muy rápido. Ajá. ¿Cómo le asignaba yo el nombre propio a las 5 tablas? Estas, género, electrónica, rock, pop y metal. Cuando yo tenía varias y yo quería asignarle un nombre, ¿cómo hacía para asignarlo rápido? A ver si se acuerdan. Si no, no se preocupen. Exacto, Katia. Perfecto. Entonces, cuando yo los marco, como hemos dicho, tenemos que marcar con todo y, ¿cómo se llama? Encabezado, para que él tome el nombre. Entonces, nosotros vamos a crear desde la selección y tomamos que los valores del nombre van a ser de la fila superior. Entonces, directamente
ahí ya tendríamos que en el administrador de nombres salen esas tablas definidas. Entonces, ok, una de las dudas que tuvieron ahí era el de la función indirecto. Tal vez esa función es que es medio extraña cuando ustedes la ven y dicen, es que me da como algo ahí cuando yo la veo. Y como yo les dije, ustedes lo que tienen que hacer es, vamos a ver, yo creo que esto permite, ¿dónde está para dibujar? Ok, vamos a ver. Ok, sí se ve. Ok. Clear. Ok. Entonces, hay que seleccionar el borrador. Y ahora sí. Ok, entonces, con indirecto, ustedes lo que tienen que decir es básicamente, si yo tengo una celda, por ejemplo, que tenga esa función, entonces indirecto a una celda, vamos a decir esta por mientras, aunque no tenga nada, va a decir esto. Entonces, si yo tengo un 0, lo que va a decir primero esta función es indirecto, va primero a buscar algo. Ok. ¿Existe en el administrador de nombres alguna tabla con ese nombre? También va a decir, ¿existe alguna celda que tenga ese nombre? Que eso es lo más comunes de las acciones que esta función va a realizar. Entonces vamos a ver. Se ve muy fea, ¿no? Pero para ver. Voy a hacer una hojita aquí, que se llama indirecto. Aquí. Ok, aquí está entonces. Esto que aquí es lo que va a siempre preguntar esta función. Va a hacer las dos cosas. Entonces, cuando ustedes la vayan a usar, ella siempre va a decir eso antes de ver qué hacer. Ay, Dios. Entonces, primero, ¿existe en el administrador de nombres alguna tabla con ese nombre? Eso lo va a hacer cuando nosotros estamos trabajando con lo del desplegar las listas. ¿Existe alguna celda que tenga ese nombre? ¿Eso a qué me refiero? No se preocupe, Viviana. Más bien, gracias por venir. Ok, entonces indirecto. Si yo le digo, recuerden, B9, vamos a irnos a la celda B9. ¿Dónde está B9? Aquí vamos a ponerle un texto. Me llamo Ignacio. Entonces, si yo digo, este valor de aquí va a ser el indirecto de la celda del valor que se encuentra aquí. Entonces, vamos a repasar la función. Vamos a quitarla y que nada más diga que esta función es esto. Ok, si yo le digo indirecto de A4, o sea, ignoren A4. Ok, ustedes lo que tienen que hacer, indirecto lo que hace es decir, ok, ¿existe en el administrador de nombres alguna tabla con ese nombre? No me refiero a A4. Cuando nosotros decimos A4, recuerden que siempre que haya un valor adentro de un paréntesis de una función es una referencia al valor que hay en esa celda. Entonces, yo en A4 tengo un B9. Entonces, imagínense que ahí dice indirecto del valor de A4. En ese caso, es B9. Entonces, B9, ¿hay algo en Excel que se llame B9? Les pregunto. Ok, bueno, B9, como ya saben todos, es la celda B9. O sea, por sí sola, ella se llama así. Entonces, internamente
Los nombres de celdas, Excel los reconoce como nombres de celdas. Entonces, cuando nosotros le decimos indirecto de A4, es que referencie el valor que está en la celda, o sea, en ese caso que está refiriéndose a B9. En ese caso, él me llamo Ignacio. Entonces, lo que hace esto es decir, tomen el valor que se encuentra en A4, directamente la función la procesa de esta forma. ¿Existe en el administrador de nombres alguna tabla con ese nombre? Si no existe, entonces ella después pregunta, ¿existe alguna celda que tenga ese nombre? O sea, una celda por sí sola que se llame B9. Entonces, sí, existe. Entonces, ponga el valor de esa celda en la que yo estoy llamando la función. Que es esta, B9, tiene este valor. Entonces, yo estoy diciendo, de una vez deme el valor de esa celda ya debido a esto. Entonces, eso es lo que hace exactamente. Ok, ¿se entiende? Para los que tenían una odilla que no sé si está, pero bueno. Ok, perfecto. Entonces vamos a lo de desplegar listas. ¿Cómo hacemos nosotros para desplegar una lista de datos aquí, por ejemplo, en un género musical? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? En la sección de datos, ¿a cuál opción había que ir? A ver si alguien se acuerda. Validación de datos era. Correcto. Entonces, como les decía, que igual marcamos todas para que se procesen de una vez. Seleccionamos las listas y aquí vamos a usar la función no, en origen, perdón, directamente. Entonces aquí vamos a decirle que tome la tabla que se llama igual a género. Y de esa forma vamos a tenerla en cada una. Ahora el indirecto lo vamos a hacer de la misma forma, como hemos visto, pero ahora vamos a usar indirecto, como hemos visto el día de esa clase. Ay, perdón. Va a ser el valor indirecto con respecto a lo que se ponga aquí. Entonces, un momento. Ay, Dios mío. Ok, no, ya sé, el error es que no hay nada aquí. Ok, sí, sí. Ok, entonces, cuando ya tenemos uno de estos, entonces indirecto lo que va a hacer, como estamos viendo aquí, es decir, ok, en B4 ahorita no hay nada. O sea, eso sí, yo lo entiendo, pero digamos, si hay algo, que él va a decir, existe algo que se llame, ok, como ya hay un valor, entonces él va a decir, existe algo que se llame electrónica en las tablas, como estamos trabajando ahora con listas de datos, ¿verdad? Entonces, él va a decir, existe en B4, que B4 indirectamente lo que dice es electrónica. Entonces, como vimos en la pestañita en directo, existe en el administrador de nombres alguna tabla con ese nombre. Sí existe y se llama electrónica exactamente. Y en la lista de los datos de esa tabla existe el EDM y el dubstep. Entonces, ay, ¿quién sea esto? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Él va a decir, voy a poner que los datos que puedo desplegar ahí son esos específicos. Ahora, si yo cambio los datos con pop, ok.
él va a decir, ok, usted puede poner pop y dance pop. Entonces, por la razón de esta, que básicamente él dice indirectamente, aquí hay algo que se llame pop. Sí, hay una que se llama pop y la definimos en el administrador de nombres hace un rato. Sí, hay una que se llama pop. Usted le puso nombre como pop. Entonces, todo bien. Yo le voy a desplegar los datos que tenga la tabla que se llame pop, que son esos dos. Entonces, de esa manera, nosotros podemos poner el de cada uno, por ejemplo. Ok, esperen, ya Creo vi que qué no se pasó corrió aquí. la referencia. Sí. Ujú. Ok, ya casi voy a terminar, José, para que usted pase con lo suyo y ya terminamos. Tranqui. Ujú. Ok. Y ahora sí. Entonces, pop. Y ese sería dance pop. Después aquí, por ejemplo, rock. Ponemos alternative rock. Después este metal. Y doom metal. Entonces, ven, de esa forma podemos llenar los datos de una forma rápida. Y como les había dicho, si usted esto es mejor que lo tenga en otra hoja. Yo lo hice en una sola para cuestión de trabajarlo todo en una sola. Pero como les dije, si en algún punto llegan a trabajar con datos, es mejor que siempre lo tengan en una hoja separada y bien ordenadito para que no se les confunda mucho. Si tienen que agregar valores, pues los agregan y nada más insertar filas de lateral hacia abajo y ahí agregan los valores. ¿Sí? ASD y por ejemplo metal, perdón, rock, aquí ya saldrían agregados. Entonces, bueno, con eso les queda más claro lo de desplegar listas, por si acaso. Ok, perfecto. Igual yo les voy a pasar esto y bueno, lo revisión y vista. No sé si la persona que tenía dudas con respecto a ese tema anda por ahí. Es que no sabemos quién era la que tenía dudas porque como la encuesta era anónima, entonces para ver si realmente ocupa repasarlo. Si no, pues le cedo la palabra a Josué, yo creo. Ok, listo, gracias. Si aparece la persona, entonces me interrumpe, todo bien. Y si nada más, como les dije, yo les paso esto de la misma forma que Josué, ahí para que lo vean. Ok, listo. Gracias. Ok, voy a compartir pantalla otra vez entonces. Supongo que se ve, si no me interrumpen. Vamos a volver entonces ya para terminar este repaso a gráficos. Este tema me lo preguntaron bastante, porque en la tarea corta mía, bueno, la que yo dejé, quiero decir, yo les hice unos comentarios ahí y bajé puntos por cosillas como de semántica propiamente. Hay unos gráficos que eran intercambiables o cosas que no importaban mucho, entonces en eso nada más como que se los comenté, pero no hice un rebajo de puntos. Entonces les voy a explicar de nuevo cómo se manejaba la semántica de gráficos. Comencemos con, bueno, ya ustedes saben todo esto, cómo son, cómo funcionan, qué partes tienen, entonces no voy a volver a esto. Bueno, este Excel también se lo voy a pasar para que lo tengan ahí, porque de hecho es bastante útil para saber las diferencias. Bueno, ya todo eso lo vieron, bueno, sí, lo vimos en su momento. Solamente voy a repasar algo que me preguntaron, que era, por ejemplo, cuando un gráfico tiene como mucha información y yo solamente quiero ciertas columnas, que tal vez esas columnas no están adyacentes. Ok, por ejemplo, bueno, este era un ejemplo de un gráfico malo que no sabía qué hacer, pero no importa, aquí hay una tabla con datos que me puede servir. Por ejemplo, yo quiero hacer esta proyección de población. Voy a insertar cualquier gráfico sin tomar en cuenta la semántica, solo para que vean cómo seleccionar ciertos datos. Por ejemplo, yo podría seleccionar los años y mediante la tecla control presionada, yo, no sé, Cartago y Heredia. Vean que aquí no estoy tomando en cuenta San José, tal vez no me interesa para mi gráfico. Entonces, más o menos creo que en una de las de la tarea tenían que no tomar en cuenta una, no me acuerdo realmente. Pero
así lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, empiezan a presionar normalmente, pero en vez de hacer toda la tabla, simplemente el rango inicial, dejan presionado control y el siguiente rango, si hubieran más rangos, o sea, como más columnas, digamos que aquí está Punta Arenas, si no la quiero tomar en cuenta, y después sigue Alajuela y Alajuela sí. Entonces igual, sigo manteniendo control, no selecciono Punta Arenas y Alajuela sí. Entonces nos vamos a gráficos recomendados y no se voy a insertar el primero. Vean que entonces aquí ahora me arroja el gráfico con respecto a Cartago y Heredia y no me tomé en cuenta San José. Entonces esa sería la forma de hacerlo, mediante la tecla control. Habíamos visto aquí también seleccionar datos. Por ejemplo, si fuera, vamos a hacerlo con esta. Vean que aquí, mediante seleccionar datos, es otra opción. Podrían simplemente desmarcar, por ejemplo, esa provincia. Y así no tienen que hacer eso de la tecla control. Entonces son dos formas de hacerlo. Primero insertarlo en toda la tabla. Ok. Insertando toda la tabla y quitando, no sé, algún año, por ejemplo. No quiero que se muestren datos de 2005 ni de Heredia. Entonces, vean que ya no aparece 2005 dentro de las opciones. Entonces, son dos formas de hacerlo. Si quisieran hacerlo con control aquí, sería, por ejemplo, este rango. Bueno, tienen que tomar en cuenta los encabezados para que aparezcan. Y me saltó 2005 con control. Son las dos formas de hacerlo. Ok. Ahora ya viendo ese asunto de forma, voy a pasar ya a la semántica. Habíamos visto este cuadro. Para abrir el chat por cualquier. Listo. Habíamos visto este cuadro en el que aparecían varios tipos de gráficos y creo que les había preguntado que cuál consideraban más apropiado. Vamos a recordar por qué era este. Ok, esto es como una teoría como ya más, no sé, como que estudian los estadísticos y estas cosas, pero las recomendaciones que ellos siempre hacen es que para los seres humanos es más natural que el tiempo esté en horizontal. Eso es lo primero. O sea, el ser humano tiende como a ver esos datos de tiempo en horizontal. Entonces, siempre que puedan, traten de que si estamos hablando de meses o años o días o así, ponerlos en el eje horizontal. No siempre se puede, hay excepciones, ya vamos a ver como cuáles. Entonces, por esto, este era preferido sobre este, porque este tiene los datos del tiempo en horizontal. Y los valores de, en este caso, la cantidad de visitantes, es más natural que crezcan hacia arriba. Fuera de eso, si por ejemplo hubieran insertado este gráfico en una tarea así, hubiera estado bien porque no es como tan importante. Nada más es que es una recomendación. Después tenemos este que les había dicho que no era apto. La primera razón es por cómo lo hicieron, tener que estar viendo el color digamos, relacionado con el mes y ir a ver. Y vea, por ejemplo, estos dos verdes, o sea, son súper parecidos. Entonces, como ponerse a ver qué verde es más oscuro, si marzo o septiembre, pues como que no. O sea, no es que no se pueda, simplemente es un poco más complicado, le va a tomar más tiempo a la persona que lo está viendo. ¿Cómo tal vez se hubiera mejorado esto? Bueno, poniendo el nombre aquí en cada color, el nombre del mes, bueno, esta abreviatura. Ok, ahí esas partes sería aceptable. Lo que pasa es que entonces este gráfico lo que estaría significando es que qué parte de ellos, qué parte tienen cada uno de esos meses de un total. Eso es, por eso es que yo les hice como la tarea como una solicitud de un cliente, porque también depende mucho, no tanto del, bueno, sí también de los datos que tengan, pero es muy importante que también la intención del gráfico, o sea, lo que, bueno, en ese caso era un cliente, pero lo que ustedes quieran transmitir. Si ustedes nada más quieren transmitir, como por ejemplo, que mes fue el que, no sé, tuvo más o algo así, como comparar los meses, que eso es lo que yo siento que aquí se está intentando hacer, es más adecuado a un gráfico de columnas, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. El asunto es que este gráfico, que es recomendado para porcentajes y para partes de un total, no tiene mucho sentido aquí porque aquí ni siquiera hay un total, o sea, no, mi idea no es como mostrar qué parte del total tenía cada mes, simplemente era como compararlos. Entonces, esa es otra de las razones por la que este gráfico no es tan recomendado. Ya vamos a verlo más adelante. Este gráfico de líneas tampoco era recomendado por el hecho de que, ok, está bien, se maneja tiempo. Habíamos visto que con el tiempo está bien,
Pero estas líneas que están entre punto y puntos, lo que significan es que hay datos como dentro de esos dos puntos. Y aquí eso no es cierto. O sea, solamente hay datos en enero, en febrero, en marzo, y entre ellos no hay datos. Entonces, esto es lo que insinúa este gráfico. Por eso no está recomendable. Igual ya vamos a ver más usos de él. El gráfico de área aquí definitivamente no, porque aunque sea igual que este gráfico de líneas, el gráfico de área la intención que tiene es demostrar dominación, que era una de las que creo que la primera de la tarea corta. Entonces aquí yo lo que quiero es comparar los datos. Bueno, aquí no dice, pero la intención para que sepan aquí era comparar los datos de los meses. Sí sería bueno como haber puesto aquí la intención del gráfico para que quede más claro porque tenía que usarse este. Y entonces aquí vean que a mí no me interesa como, o sea, digamos aquí generalmente lo que se hace es que aparecen otras áreas de otros colores para demostrar qué área domina sobre cuál otra. Y aquí solamente hay un área de un color. Entonces aquí para esa gracia hubieran insertado el gráfico de líneas que ya vimos que tampoco tiene mucho sentido por estos datos continuos. Y este tiene el mismo problema. Parece que todo está lleno cuando en realidad es cada mes. Entonces se hace incluso más confuso que el de líneas. Por último, yo les había dicho en su momento, no había mucho que explicar, pero igual para dar razones por qué no se debería de usar, es porque este de radar es muy similar al de área y vean que es igual para mostrar dominación. Generalmente tiene varios colores para ver cuál color domina sobre cuál, pero aquí todos son visitantes. Esto hubiera tenido tal vez más sentido si fuera visitantes contra otra columna aquí, no sé, la gente que deja de visitar los sitios web a partir de cierta fecha o algo así. Entonces ahí sí habría como que, tal vez la intención es como ver los visitantes, qué tan grandes son con respecto a los que se empiezan a ir o algo así. Pero en este caso, como les decía, la intención no es esa, es comparar. De hecho, lo voy a apuntar aquí nada más para que, voy un toque, intención del gráfico. Voy a poner tildes porque no me está dejando. No sé por qué. Pero bueno, la intención del gráfico es entonces mostrar, comparar los visitantes de cada mes. Ok, esa intención siempre es importante tenerla, tal vez como para que quede aún más claro qué podría insertar yo. Si no hay una intención, si simplemente ustedes tienen estos datos y listo, entonces se empiezan a guiar por las cosas que les dije, como el tiempo en horizontal o como manejar valores hacia arriba y las otras cosas que les voy a decir específicas en cada uno. Vamos con el de columna. ¿Qué es lo importante aquí? Que se usa para comparar, como este, por ejemplo, comparar. Cuando a mí me digan comparar datos, básicamente el de columna es la mejor opción. ¿En qué casos? Pueden ir tomando notas si quieren. ¿En qué casos no sería recomendable utilizar un gráfico de columnas? Por ejemplo, cuando son demasiados datos. O sea, imagínense que esta sea no hasta mayo, sino, no sé, imagínense muchos años, desde 1900 a 2000, no sé, 100 datos. Imagínense qué delgadas serían esas columnas, se verían como agujas. De hecho, en algunas tareas, pasó algo parecido, entonces ahí yo les indiqué tal vez que ese era el problema. Entonces, cuando se estén manejando pocos datos, cuando hayan muchos, como les acabo de decir, es mejor preferir el de líneas, ya lo vamos a ver. En general, las recomendaciones que les había dado aquí era que no pusieran muchas cosas como 3D o tratar de hacerlo chiva porque vea que empieza a hacerse un poco más confuso. Aquí tal vez no se entienda la diferencia entre estas dos barras y aquí es mucho más clara de ver. Ok, esos son los gráficos de columna. Los de barras son iguales pero en horizontal. Les había dicho que lo natural era tener el tiempo en horizontal. ¿En qué tiempo yo prefiero entonces utilizar un gráfico de barra? Por ejemplo, haber vuelto mejor dicho. ¿En qué caso yo preferiría tener este sobre este, aunque el tiempo me quede en vertical?
simplemente es porque cuando las leyendas de cada barra son muy grandes. Eso también pasó en algunas tareas. Creo que algo así tiene en la nueva, en la programada. Si la leyenda es demasiado grande, es mejor que las pongan en horizontal. No importa que sacrifiquen el tiempo o algo así. Por ejemplo, que viniera una fecha larga o algo así. ¿No? 1 de septiembre 2000, no sé, algo así. Ahí en ese caso sí es más conveniente que las pongan en horizontal. Vea que ustedes entonces tienen que empezar a tomar este tipo de decisiones. Depende de cómo sean los datos. Aquí este está pensado así porque vean que es una opinión. Las ubicaciones de las tiendas son convenientes. Es muy largo. Entonces, si yo hubiera puesto esto como un gráfico vertical, o sea, básicamente vamos a ver si tal vez puedo cambiar el tipo de gráfico. De columnas. Vean este, por ejemplo. Ya lo cambié. Y vean, me lo tiene que tirar así en diagonal porque no, definitivamente no cabría normal, digamos así como estaba de semántica. Y además, vean que empieza a aparecer puntos suspensivos. Entonces, o sea, se nota que es mucho mejor la otra opción. Ahora, gráficos de líneas. Les había dicho que cuando hay muchos datos para el de columnas, es mejor utilizar el de líneas. Pero ¿cuál es la verdadera razón por la que yo utilizaría el gráfico de líneas? Cuando me piden tendencias, cuando a mí en el enunciado tal vez de lo que me están pidiendo, o yo mismo quiero mostrar una tendencia, tal vez para hacer una predicción de cómo va a seguir en los siguientes años. Por ejemplo, aquí hubo una depresión enorme a partir del 2004 hasta el 2009. Hubo una caída enorme en las construcciones de casas. Vean que ya yo puedo hacer esa conclusión con solo ver eso y no tuve que irme aquí a ver todo esto. Entonces vean qué chido, qué buena forma de verlo, de ver esa tendencia. Y ya yo puedo ver aquí que probablemente después de 2014 va a empezar a aumentar las construcciones de casas, porque bueno, aquí aparece como que va a ir subiendo. Entonces, si dice específicamente tendencias, utilicen esto a pesar de que sean pocos datos. Por ejemplo, veamos alineados, tenemos sumamente pocos años. Entonces podrían decirme, ¿por qué entonces usted no, si tiene tan poquitos datos, por qué no utilizó un gráfico de columnas? Lo hubiera podido utilizar, pero yo lo que quería solicitar aquí, aunque no lo diga, es una tendencia de cómo ha crecido, por ejemplo, en la zona norte, los empleados por región. Entonces esto es porque específicamente me pidieron tendencia a pesar de ser poquitos datos. Entonces es otra razón por la cual podrían utilizar un gráfico de línea. Era para mostrar que está mal hecho. El gráfico de pastel, vean que aquí yo no estoy manejando porcentajes en los datos. Bueno, Excel me los muestra porque así es el gráfico, pero aquí no hay porcentajes, como por ejemplo el que aparecía en la tarea, pero hay un total. Entonces sí, mi intención es ver qué Excel es el que más tienen del total. Por eso me permito utilizar un gráfico de pastel y no el de barras, que también, por ejemplo, lo hubiera podido, perdón, el de columnas, que también lo hubiera podido utilizar. Pero mi intención es ver como quién tiene la mayor parte del total. Profe, se le fue el audio. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Sí, Sí, ahora sí. perfecto. Ok, perfecto. ¿Dónde quedé? Para repetir. ¿Qué fue Donde dijo que el total de la columna se refleja en el de pastel. Ok, gracias. Sí, entonces vean que esto es un total. Entonces cada una de los slices, digamos, del pastel, de las rebanadas, me va a decir qué tan grande es con respecto al total. Por eso yo tengo permiso de utilizar este gráfico, porque esta es mi intención, ¿verdad? Ahora, porque si mi intención no hubiera sido eso, sino simplemente comparar cada Excel, entonces yo hubiera utilizado de columnas. ¿Por qué no de barras? Porque vean que el nombre de Excel no es muy largo. Aquí no dice Microsoft Excel 2013, todo como en letras, sino que es algo cortito, algo que sí podría ir abajo.
Y aquí no estamos manejando, bueno, incluso se podría tomar como tiempo. Por ejemplo, podríamos tomar Excel 2010 arriba y acomodarlo como tiempo. Y eso es una cosa como de decoración, pero eso no es tiempo. Entonces no importaría como en qué eje lo pongan. Pero el asunto es que es mejor de columnas porque es cortito. Y los números es más natural que vayan creciendo hacia arriba. Pero bueno, aquí no era mi intención comparar los Excel, nada más quiero que la gente vea cuál tienen más, cuál es el que más tiene del total, entonces por eso es de pastel. El de área, cuando yo quiero mostrar dominación, vean que aquí, o sea, esto generalmente se utiliza cuando hay más de, digamos, tengo aquí el eje del tiempo y tengo varias columnas. Entonces aquí me van a aparecer áreas de distintos colores, eso está en blanco y negro, pero bueno, eso es una cosa de decoración. Me aparecen distintos colores, entonces yo aquí quiero demostrar qué trimestre, qué producto, perdón, dominó sobre otro. Y por eso, porque específicamente en el enunciado o porque yo quiero mostrar quién dominó, es que utilizo área. Lo mismo para radar. Vean que radar igual lo utilizo para que se muestre más rojo o más azul, depende de qué balones fueron más vendidos. Esto lo que me da a mí es una idea de dominación. Imagínense que los balones de baloncesto fueran súper vendidos y los de fútbol no. Entonces casi todo esto estaría en rojo y esto estaría en celeste, pero pequeñito, digamos. Entonces me quedaría súper claro que definitivamente los de baloncesto son los más vendidos. Entonces área y radar, úsenlo para lo mismo, simplemente para mostrar una dominación sobre otra y que es importante eso, que tengan varias columnas, o sea, aparte del eje, por ejemplo, del tiempo, tengan varias columnas. Si ustedes hacen, vamos a la semántica de datos, aquí solo había una columna y por eso fue que el área quedó de un solo color y en aquí el radar quedó de un solo color. No me hubiera servido entonces mostrar dominación si yo solamente tengo balones de fútbol. ¿Por qué? Porque los balones de fútbol sobre qué otros balones van a dominar, sobre qué otros juguetes, sobre qué otros artículos. ¿Lo ven? Por último, burbuja fue el que más se les complicó. De hecho, creo que solamente una persona lo logró. Entonces, les explico. Ya para terminar, porque faltan 3 minutos. Simplemente utilicen burbuja cuando quieren destacar otras dos variables que no son las que están mostrando en la burbuja. Por ejemplo, se usa para publicidad. Por ejemplo, yo quiero que la gente vea, vean qué burbuja más grande. Eso significa que en tantas semanas y con yo pesando originalmente tanto, entonces logré bajar un montón. Ve, pero un montón, o sea, no se está diciendo exactamente cuánto bajé porque no me importa tanto. Yo lo que quiero en este es destacar que en tan solo 20 semanas, o en tan solo, no sé, 17, que es más o menos donde está esta burbuja, y una persona que pese 275 libras. O sea, ya con solo eso, a mí no me interesa tanto mostrar el peso porque ya eso me lo hace la burbuja. Ya la burbuja se muestra más grande o más pequeña. Entonces yo lo que quiero destacar son las semanas. Yo lo que quiero destacar es el peso original. Y por eso en el enunciado decía como no, no sé, no importa tanto mostrar tal dato. Cuando diga algo así, entonces ustedes pueden acudir a burbuja para yo destacar la cantidad de las otras dos variables y ese dato que no se muestra, para eso es la burbuja, el tamaño de la burbuja. Entonces, más o menos esa es la idea, destacar otras dos variables. Y en general esos son los usos. Si no tomaron nota, pues pueden volver a ver este video o el inicial y tomar nota para ver en qué caso pueden utilizar cada uno de los gráficos. Como les digo, hay unos que son intercambiables. Aquí en el de pastel pude haber utilizado de barra, simplemente la diferencia hubiera sido mi intención, si quiero compararlo con el total o comparar simplemente cada Excel, por ejemplo. Y así sucesivamente. Eso sería de mi parte. Este Excel también se los voy a pasar para que tengan como una idea de qué datos utilizar. Bueno, y esos a partir del histograma son de Excel 2016 en adelante, entonces no lo voy a explicar de nuevo, sino hasta burbuja, que son los más usados. ¿Alguna duda con gráficos ya para cerrar? Todo bien, profe. Ok.
Bueno, si nadie tiene ninguna duda, como ya van a ser las 11, entonces quedamos aquí. Muchísimas gracias tanto por venir hoy como por estar todo el curso. Les vamos a estar avisando cuando tengamos notas. Bueno, a partir del domingo, ya que entregan la última tarea, entonces vamos a tener ya, empezar a sacar notas y pues avisarles sobre los certificados, que pues claramente les interesan muchísimo. Entonces, apenas tengamos información sobre eso, igual les avisamos y les damos notas. Muchísimas gracias, chicos, y cuídense. Muchas gracias, sí. Y una cosita, hoy les vamos a pasar una encuestita más o menos para que nos den una retroalimentación a nosotros como profes, que es la primera vez que nos toca hacer un curso de este tipo, entonces para que más o menos ahí nos critiquen constructivamente, esperamos. Entonces, ahí se las vamos a pasar. Nosotros estudiamos computación. Ujú. Ujú. Sí. Génesis, ¿cuál sería su pregunta? Muchísimas gracias. Certificado lo van a entregar. Ok. Ok, la información que manejamos hasta el momento, hay que preguntarle a la municipalidad si van a ser ellos o vamos a ser nosotros. Lo más seguro es que vamos a ser nosotros. Y el certificado se entregaría en digital en este caso. O sea, está como a decisión de ustedes. Bueno, se entrega en digital porque ahora los currículum generalmente son en digital. Si lo quieren en físico, pues ya les expliqué cómo imprimir. Ok, no, con mucho gusto. De hecho, ahí estamos, tienen nuestros números. Igual ya fuera del curso nos podrían preguntar como cosillas así, todo bien. Sí, exacto. Listo, chicos. Entonces, con mucho gusto y se cuidan. Hasta luego.